Estuve hablando con Jorge Vázquez diré que de entrevista fue más de una hora, el encuentro duró unas 2 horas, me recibió en su casa, estoy muy agradecido por eso. Hablamos de varias cosas que por supuesto quedarán fuera de esta entrevista, pero algunas de lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Del fallecimiento de Eduardo Bonomi, que fue compañero de él en el gobierno durante 15 años, porque Bonomi fue primero ministro de Trabajo y luego del Interior, y en el Ministerio del Interior... Ahí trabajaron espalda con espalda. Y de eso hablamos, de quién fue Bonomi para él. Bueno, yo saqué una pequeña notita el día que falleció Eduardo, diciendo que yo lo conocía desde hace muchos años. Yo lo conocí en el Penal de Libertad. Yo trabajaba en la enfermería del Penal de Libertad y él es un asmático crónico. Entonces eso por ser hacía una crisis asmática y bueno, en general yo lo atendía, le hacía aminofilia intravenosa. Y de ahí tuve una relación bastante estrecha por ese motivo. Después lo conocí en la militancia por las elecciones nacionales, en más de una oportunidad nos cruzamos en actos y eso. Después compartí con él los primeros 5 años del gobierno del Frente, cuando él fue ministro de Trabajo. Tuvimos una relación bastante estrecha, yo estaba como prosecretario de la presidencia. Y terminó el primer periodo, un día el Pepe Mujica me dijo, ¿hablaste con el bicho? Le digo, no he hablado nada. Dice, bueno, habla con él porque vos vas para el Ministerio del Interior. Bueno, fui a hablar con él, fui al Parlamento, fui a hablar con él y me ofreció la subsecretaría del Ministerio del Interior. A lo cual yo le dije, mira, si me estás ofreciendo un puesto de trabajo no lo quiero, porque yo trabajo tengo. Ahora, si me estás ofreciendo un lugar de militancia, entonces sí agarro viaje. Y la otra condición que te voy a poner es que yo no creo en los ministros fusibles. Si alguien mete la pata en algún lado, le arrancamos la cabeza. Pero no porque otros metan la pata, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Nos pusimos de acuerdo en eso también. Y después nos dividimos un poco las áreas de trabajo y en realidad trabajamos bien los primeros 5 años. El segundo 5 años Tabaré decidió renovar porque además el Ministerio tenía una cantidad de proyectos que realmente como deben ser los proyectos del Ministerio del Interior, los proyectos de país son a largo plazo, ¿no? Acá pretender cambiar una realidad país en 5 años es una utopía. Y pensar que cada 5 años cambiamos de programas de gobierno es un disparate, ¿no? Porque el que paga las consecuencias en realidad es la gente. Yo creo que hay que basarse sobre las cosas positivas, buenas que dejaron los gobiernos anteriores y sobre eso seguir construyendo. Y no tirar todo abajo porque era un gobierno de otra afiliación política y arrancar como que nosotros somos dueños de la verdad. Y en el segundo periodo del Ministerio del Interior trabajamos mucho, intercambiamos mucho. Fue un ministerio que cambió y se trabajó mucho en equipo. Y bueno, vieron cambios realmente significativos. El bicho triple estuvo muy abierto a las sugerencias y a los planteos tanto de la dirección de la policía como de los equipos de trabajo que trabajan en el ministerio, ¿no? Tengo una relación muy buena, muy estrecha, yo lo aprecio, lo aprecié siempre mucho. Un tipo leal, derecho, si no te llevaban algo, no te lo llevaba. Testarudo a veces, ¿no? Su idea era testarudo, hacerlo cambiar una posición, a veces costaba, a veces no podía. Pero bueno, gran compañero. Ahí estaba Jorge Vázquez recordando a Eduardo Bonomi entonces. Bonomi, que fue criticado tras su muerte por el vocero del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Carlos Pires, quien lo cuestionó por no asistir a los velorios de policías caídos en actos de servicio. Pires destacó aspectos positivos de la gestión de Bonomi como ministro del Interior, pero lamentó la falta de empatía y falta de liderazgo que tenía por no asistir a esos velatorios, y dijo además que eso fue justamente la diferencia con Jorge Larrañaga, que se fue ganando a todos los compañeros. De esto hablé también con Vázquez. Vázquez me dijo que eso es parcialmente cierto, que él fue a algunos velatorios y a otros no,
que supone que Bonomi de la misma manera al principio fue y después supone que algún otro no fue, y eso fue para no convertirse en un elemento distorsivo del velorio, teniendo en cuenta la carga política y emocional que podía haber en esos lugares. Esas declaraciones del dirigente sindical llegan 3 meses después de que el ex director de la policía, Mario Lallera, planteara que la policía se puede estar politizando. Y bueno, entonces, de la postura del sindicato, de los dichos del dirigente sindical y de esta percepción de Lallera también hablamos con Vázquez. Yo entiendo el sindicato policial. El sindicato policial vive el ahora, ¿no? ¿Cuál es su objetivo ahora? Es lograr la mayor beneficio posible para sus afiliados, ¿verdad? Entonces, lo peor que puedes hacer es pelearte con el patrón. Lo peor que puedes hacer. Ahora, si el sindicato policial no va al velatorio de un ex ministro, quizás sea para salvar un poco las buenas relaciones con el ministro actual. Capaz, se me ocurre. De que hay algunos indicadores que dicen que se puede politizar o que se politizó la policía, y puede ser. Más o menos lo conocemos la afiliación política de los jefes de policía. Los jefes de policía son designados por confianza, ¿no? Hay varios ejemplos, yo no te lo voy a decir, son conocidos. Conocido incluso algún jefe de policía que fue separado del cargo por nosotros, y que, no viendo separamos del cargo, salió a militar por un partido político y hasta dijo que se iba a postular como intendente de un departamento por un partido político. Después terminó como jefe de policía de nuevo y después fue sacado por un delito que cometió. Eso te habla de que hay un manejo político. Y yo creo que hay que trabajar sobre la profesionalidad. Te pongo un ejemplo con Cuarteche. Un día viene Cuarteche y me pide una entrevista. Estábamos en el edificio Libertad todavía. Me pide una entrevista. Me dice, mire, yo lo que quería decirle es que yo no soy de su partido político y nunca voy a votar a su partido político. Y bueno, pero yo nunca le pregunté a usted de qué partido político era. Y eso no nos impide que trabajemos juntos. A mí lo que me importa es ser eficiente en el combate al narcotráfico. Y después lo que usted vote es un problema suyo. Me pide otra entrevista después y me dice, bueno, como estamos dando confianza, yo quiero decirle que yo soy mormón. Bueno, yo soy hincha progreso, yo qué sé. ¿Y qué tiene que ver esto? No, porque me parece que es necesario que usted lo sepa. Pero lo inhabilita a usted para ser policía y para combatir el narcotráfico. No, no me inhabilita. Si entonces inhabilita, sigue siendo mormón. Entonces, esas cosas son las señales de respaldo que vos le das a la gente. Interesante, ¿eh? Lo que recordaba de Guarteche también. Julio Guarteche, Sí, quien sí. fuera director de la Policía Nacional antes de Lallera y quien trabajara con Vázquez, con Bonomi, en la dirección de las políticas de seguridad durante 10 años. Ujú. Trabajó muy bien aparte en eso. Bueno, hablaba, ¿no? Vázquez y decía, bueno, ¿eso lo inhabilita a usted a trabajar con nosotros como director de la policía, que haya votado otro partido, que sea mormón? No, no lo inhabilita, pero en las últimas horas se recordó, porque con el fallecimiento de Bonomi de alguna manera también se revisó su gestión, se recordó un episodio clave en la formación del primer gobierno del Frente Amplio. Varios periodistas recordaron lo que cuenta Sergio Israel en el libro Tabaré Vázquez, Compañero del Poder. Y es que en el 2005 Bonomi avisó a Vázquez que había sido acusado de la muerte de 2 policías durante su militancia en el MLN Tupamaros antes de la dictadura y que uno de los casos era verdad. Yo le pregunté a Vázquez, bueno, ¿qué sabía de eso y qué tenía para aportar sobre eso? Mira, le preguntaste a la persona adecuada porque yo fui el que hizo el acuerdo con Bonomi. Y lo hicimos en la sede del MLN, ahí en la calle Eduardo Acevedo, Tristán Narvaja. Tristán Narvaja. Estaba el bicho y había varios compañeros más de la dirección. Tabaré quería que el bicho fuera ministro del Interior, creo que no es así. Entonces yo voy a hacer la propuesta. Él hace la propuesta. Y el bicho pide una reunión y Tabaré me manda a mí a la reunión esa. Yo fui a esa reunión. Lo que se me dice a mí
y esto te lo digo, pues yo no miento, yo no te miento. Si te doy la entrevista, te la doy para decirte todas las cosas que te tengo que decir. No te pongo condiciones. Me dijeron, mira, Tabaré está proponiendo al bicho como Ministerio Interior. El bicho está acusado de tal cosa. No es una buena señal, que con esa acusación no me dijeron ni que sí ni que no. Digo, no es una buena señal que con esa acusación él vaya a un ministerio donde puede generar muchas rispideces. Yo fui y le dije a Tabaré, mira Tabaré, lo que me dice los compañeros de la dirección del MLN es que no sería una buena señal, que no habría que correr el riesgo. Tabaré dijo, bueno, corremos riesgo igual, pero frente a la solicitud esa, porque él estaba convencido que Bonomi podía ser un buen ministro del Interior, pero frente a ese detalle, que no es un detalle, digo, el detalle de que la propia dirección pide que reconsidere eso porque podía generar una situación de rispidez en el primer gobierno donde no convenía tener rispideces, mejor nombrar otro y evitarnos un problema. Y Tabaré lo entendió así, lo nombró ministro de Trabajo, y a mí se le fue muy bien como ministro de Trabajo. De ahí en adelante lo siguieron acusando de esto, de lo otro. En mi relación personal con Bonomi, él nunca me dijo que era lo que había hecho. Y lo que sí me dijo, que en todas las instancias, y eso yo creo que lo sentí en una entrevista, que él dijo, yo asumo políticamente la responsabilidad de todas las acciones que hizo el MLN. Asumo, ahora, si lo acusaban y fue cierto o no fue cierto, no sé. Lo que sé es que en la tortura a veces es más fácil decir fui yo que acusar a un compañero. O decir no sé. Y a veces el torturador se queda con la tranquilidad de que descubrió quién fue el que cometió el delito y no le interesa indagar más. Fue este y ya, iba otra cosa. No sé si Bonomi lo hizo o no lo hizo, no tengo la menor idea. Lo que sí sé, porque yo pasé por la tortura, que es más fácil decir fui yo que nombrar a otro compañero o callarse la boca. O decir no sé. Porque el no sé significa que te sigan torturando. El decir fue otro significa llevar a otro a la tortura. Decir fui yo es asumir que te vas a comer un montón de años, pero bueno, son las reglas de juego. En esa reunión, que me parece sumamente interesante que lo cuentes, porque yo no sé si alguna vez lo habías contado. Nunca. En esa reunión estaba Mujica y estaba Bonomi. Estaba Bonomi, no me acuerdo si estaba Mujica. Pero Bonomi estaba. Sí, estaba. ¿Y tú nunca le preguntaste, bicho, qué pasó? Jamás. Porque hay una especie de regla de oro entre los que estuvimos presos, es que nunca nos preguntamos qué hicimos. Hay un respeto por el compañero. Hay un respeto por el compañero que pasó por la tortura y dijo lo que dijo y no dijo lo que no dijo. Y aguantó lo que aguantó y no aguantó lo que no aguantó. Pero ahí pasamos todos por la tortura. Entonces, lo que yo no dije en la tortura no se lo voy a decir a nadie. Y lo que dije en la tortura tampoco. Y si yo reconocí en la tortura que hice tal cosa, la reconocí. Y no tengo por qué andar haciendo aclaraciones. Bueno, ahí estaba. Ay, qué dolor. Sí, qué dolor. Más allá de esto del final, Vázquez haciendo referencia a un episodio que Bonomi tuvo que recordar varias veces también en entrevistas periodísticas, ¿no? En 2009, cuando estaba por asumir como ministro del Interior, cuando Vázquez lo había designado después de ganar las elecciones, Luis Alberto Heber fue el primero, senador en aquel momento. Luis Alberto Heber nunca imaginó que iba a terminar siendo ministro del Interior. Heber en 2009 dijo, no podemos tener como primer policía del país, como ministro del Interior, a una persona que está acusada de hechos de sangre tan graves como haber matado a un policía. Entonces, ahí como Heber públicamente dijo eso, Bonomi
Ya ahí en aquel momento salió a aclarar en un par de entrevistas, 2009, que bajo tortura él había asumido la culpa, ¿no? Y que él se sentía responsable político de todos los hechos que había cometido el MLN. Y hace aproximadamente 3 años, en los últimos tiempos de Bonomi como ministro del Interior, se reavivó ese tema otra vez y Bonomi en varias entrevistas también tuvo que responder sobre si efectivamente le había matado a un policía o no, porque él lo había asumido ante la justicia. Y él dijo, bueno, cuando es preso político bajo la tortura, a veces tiene que asumir cosas que no hizo. Entonces ahí dejaba el manto de duda, ¿no? Ahí lo que contaba Vázquez es que él participó de esa reunión en la que el MLN le transmite a él, bueno, que él estaba acusado de eso. Y bueno, Vázquez finalmente, a pesar de que quería seguir adelante, quería poner en 2005 a Bonomi como ministro, decidió ceder, digamos, ante el pedido del MLN y terminó yendo a trabajo. Fue un episodio clave de la historia, y también Vázquez nos contaba después, en esto que venía a continuación del relato que venía haciendo, que él reconoció en la tortura a una persona que era estudiante de medicina en ese momento, que lo denunció y que eso está ante la justicia y que debe ser la justicia la que debe avanzar en ese sentido. También pedía por que los que saben que digan dónde están quienes aún están desaparecidos. Fue una entrevista para mí muy dura emocionalmente, porque indudablemente él no habla mucho y estuvimos un largo rato hablando. También le pregunté cómo se sentía. En los últimos 2 años perdió a su hermano, además de a Bonomi, obviamente, también perdió una hermana, y él me decía que está bien, que ha estado en su casa estos últimos 2 años preservándose para preservar la salud de su familia, y que si bien tiene alguna intervención política de forma virtual o con algún amigo, no está obviamente en la palestra pública, por decirlo de alguna manera. Lo que sí propone él desde su lugar, en esta charla que, como les contaba, duró más de 1 hora y que va a estar en esto que salió acá en la página de Universal y más tarde publicada entera en Montevideo Portal, él lo que plantea es que los partidos políticos deben ir hacia un acuerdo multipartidario para generar políticas de Estado que aborden el asunto de la seguridad de forma holística. ¿Y qué opina de la actitud de Luis Alberto Heber de utilizar un auto incautado, de utilizar un vehículo que era de Betito Suárez? Lo que dice básicamente es que es una mala señal sobre todo para el narcotráfico, y tira una frase muy contundente que es Heber está ahí para ser ministro, no para ser un mártir. Que me pareció una frase muy dura lo que dice él. Él dice que es una mala señal que Heber no quiera ir en un auto blindado, sí, como le corresponde al ministro del Interior. Porque la decisión de ellos de utilizar autos blindados respondía a que había una amenaza, de que fueron amenazados de muerte, él, Uarteche, Bonomi, y evidentemente esas amenazas eran ciertas porque estaban realizadas por grupos criminales, algunos de ellos internacionales, con antecedentes muy evidentes. Y lo que dice es que uno acá no puede reaccionar, no puede salir a comprar a la automotora el auto una vez que sucede el hecho, que sucede un ataque contra un fiscal, contra un director de la policía, contra un jefe de policía, contra un político, sino que debe tomar esas medidas de forma preventiva. Y también planteó que la promesa de campaña que no pudieron cumplir, la de bajar 30% sueños, hurtos y rapiñas, respondió a la implementación del Código del Proceso Penal en el año 2017, que generó que unos 2.000 personas, 2.000 delincuentes que estaban en la calle, no fueran recluidos en prisión porque los procesos judiciales en ese momento se estaban acomodando, y que eso demoró 1 año en acomodarse. También ahí las autocríticas, que no supo comunicar el gobierno bien cómo la policía no es la única responsable de la seguridad del país. Eso también lo dijo, y dijo que hoy el Ministerio del Interior y la Policía del Uruguay es una de las mejores del mundo por el equipamiento que tiene, por el asesoramiento que recibió desde el exterior. Bueno, hablamos largo y entendido. Me parecía muy importante compartir su versión sobre cómo fue la negociación con el MLN, con Tabaré Vázquez, para designar finalmente a Eduardo Bonomi como ministro de Trabajo y no del Interior. Lo veo muy callado. Después termina siendo, después termina siendo ministro del Interior, porque Mujica sí dice, no, yo lo quiero como ministro del Interior. Cuando gana Mujica en 2009, lo designa a Bonomi ministro del Interior. 5 años al frente de esa cartera de Eduardo Bonomi, y cuando Vázquez retorna al poder, lo mantiene 5 años más, ¿no? Fue
lo que tiene Eduardo Bonomi es que fue ministro durante 15 años, ¿no? O sea, 5 de trabajo, 10 del Interior. El único del Frente Amplio que estuvo 15 años como ministro. Exageradísimo tiempo para ser ministro del Interior. Sí, tremendo. No, aparte es el único jerarca que duró 15 años en el gabinete, ¿no? Lo que yo estuve escuchando atentamente, la nota con el perro Vázquez, como se lo conoce, yo lo he dicho públicamente, así que no me duelen prendas ninguna. Yo creo que Eduardo Bonomi fue uno de los mejores ministros del Interior que hubo en las últimas décadas acá, y tuvo una habilidad muy grande. Él se sabía resistido a la policía, lo sabía. Entonces ubicó a Julio Guarteche, que fue quien hizo la reforma. Policía hizo la reforma de la policía, no un civil ni un político. Depositó en la mano de Julio Guarteche, un hombre de azul, un mormón, la posibilidad de reformar la policía. Y yo recuerdo una vez yendo a una cobertura policial en Flores, me detuve en un restaurante y había un montón de policías a quien yo conocía, estaban juntos ahí. Eran los compañeros de camada del policía que decían ellos que Bonomi asesinó, que lo recordaban año a año, se reunían en un restaurante en Flores a brindar por ese camarada. O sea que resistencia en la policía Bonomi tuvo. Lo que tuvo sí fue la habilidad de poner a Julio Guarteche al frente de la reforma. Y algo que no se ha dicho en estos días, que también Bonomi inició, que quizá podemos decir que no lo continuó como hubiera sido esperable, fue una reforma carcelaria que nadie había hecho antes. Puso civiles en las cárceles, empezó a trabajar con el tema del hacinamiento, quizá no se continuó como debió haber sido continuada, pero creo que es un error decir que la gestión Bonomi fue toda un desastre. Él no declaraba bien públicamente, no tenía relación buena con la Cámara y se trancó con el tema de los delitos. Ese fue quizá su peor error. ¿Qué significa que se trancó con el tema de los delitos? Que aumentaron y no logró bajarlos. No logró decir nunca sí los delitos. Recién 2 años antes de terminar su mandato reconoció un día de la policía que la suba de los delitos no dependía únicamente de la policía. Es un tema país, un tema cultural, un tema de economía, un tema del Mides. Recién ahí se dio cuenta, pero habían pasado 8 años antes donde él creyó que dependía de él, del Ministerio del Interior. Muchachos, nos vamos. Hasta acá llegó Punto de Encuentro. Por eso estaba callado, perdóneme. Sí. Muy bueno, Nico. Gracias, Fole. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta el jueves. Gracias, Delgado. Hasta mañana.